Bienvenidos a un nuevo episodio de Platícame de tu negocio con Eduardo López. En esta ocasión, nos adentramos en el fascinante mundo del sueño con una invitada muy especial, la doctora Lucía Guerrero, una destacada especialista en tratamientos de insomnio. En este episodio nos explicará en qué consisten sus terapias y cómo pueden ayudar a aquellos que sufren este trastorno tan común. El paciente que tiene un trastorno de estos, como él no está consciente del trastorno, la mayoría de las veces el insomnio sí, pero las personas que roncan no lo saben y no están conscientes de lo peligroso que es. Además, la doctora compartirá valiosos consejos para mejorar nuestra higiene del sueño, ayudándonos a alcanzar un descanso reparador. Esto es Platícame de tu negocio con Eduardo López. El día de hoy tenemos nosotros la oportunidad de platicar con Lucy. Ella es una gran médico especialista en trastornos del sueño, en insomnio, también en terapia conductual cognitiva con niños. Vamos a platicar el día de hoy en este episodio, primero la parte que siempre nos interesa conocer de la persona. Le agradecemos que nos reciba en sus instalaciones, que son de las mejores que hay en la Ciudad de México, y yo digo que de clase mundial. Lucy, platícanos, por favor, ¿quién eres? ¿Quién es la doctora? Un poquito tu parte personal, ¿por qué llegas a estudiar medicina y por qué te llegas a especializar? Cuéntanos, por favor. Sí, pues mi papá es el doctor Francisco Guerrero, él es neurólogo y de chiquita me tocaba verlo muchísimo, o sea, pues era el doctor. Yo decía que yo quería ser veterinaria porque tenía mi kit de estetoscopio y así, y le hacía a mis perritos, les hacía ahí sus exploraciones. Y siempre, o sea, sí tenía como esa inquietud. Ya de más grande se me quedó la espinita que quería intentarlo. Y me habían dicho muchas personas que era una carrera muy larga, que no era muy fácil para las mujeres. Y sí lo dudé, pero como que dije, híjole, si no lo intento, al menos siempre me voy a quedar con la cosa de que no lo hice. Y en realidad así fue mi carrera, o sea, fue un semestre más y bueno, pues otro semestre y otro semestre y la terminé. ¡Qué padre! Sí, en realidad fue así, o sea, sí estaba segura que quería algo que fuera humano, que fuera así como relacionado a relaciones interpersonales, ¿verdad? No me veía en un trabajo de escritorio aburrido. No. Y pues sí. ¿Tú acompañabas a tu papá? ¿Venías aquí a visitarlo o no? No, la verdad no. No tanto, ¿no? No tanto. Ya que empecé a estudiar medicina, sí. Ok. Pero antes de eso no conocía mucho, nada más. Pero sí me tocaba, o sea, llamadas en la casa, ¿verdad? Escucharlo, lo que le decía a los pacientes. Sí. Y la verdad siento que es algo muy gratificante el ser médico. Ok, sí. O sea, se me hace que no hay ningún otro sentimiento más bonito que el saber que le ayudaste a alguien, que le aliviaste un dolor o algo, ¿verdad? Que lo ayudaste de alguna manera. Entonces, sí, fíjate que hay un tema muy interesante. En algún momento nosotros tenemos contacto con pacientes, te decía hace ratito que tenemos varias divisiones, ¿no? Y en algunas pues nos toca atender casos muy lamentables. Y sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, la vocación de ayudar a otra persona está de por medio. En otros momentos yo empiezo pues en el área de la salud en un hospital en el 86 y en ese tiempo no era común que hubiese, por ejemplo, temas legales con los médicos, era muy raro. Al médico de alguna manera se le dejaba también como más tranquilo y hoy pues no, o sea, hay que cuidar mucho todos los aspectos legales, médicos legales. Pero sí, yo siempre creí y siempre creo que tanto el médico, nosotros tenemos enfermeras, nosotros tenemos una parte de cuidadores que son carreras muy nobles, de mucho sacrificio, de muchas horas, de mucho estudio. Sí. Platícanos, por favor, la parte de tu especialidad que tomaste en Oxford y que tiene que ver con insomnio. Sí. Y indúcenos en ese tema, por favor, el insomnio, ¿qué es? Platícanos más. Hice una maestría en medicina del sueño en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, y la verdad fue muy enriquecedor porque de hecho me pasó, pues ya sabía que es Oxford y es una universidad de súper prestigio
pero no me esperaba tanto. O sea, de las primeras clases que tuve, escuchaba que el maestro decía mucho como, y entonces hicimos esto, hicimos lo otro, pero hablaba en plural, ¿no? Plural. Y yo, ay, pues que, o sea, hicimos pues, un grupo de científicos, ¿verdad? Pero no voy a decir que todo eso lo hiciste tú. Pues no, después investigué y todos los papers que nos estaba enseñando los había publicado él, ¿verdad? Entonces, o sea, él fue el del descubrimiento de principio a fin de X gen o X situación. Entonces sí fue bastante enriquecedor. Era un grupo, aparte de estudiantes, o sea, mis compañeros, muy heterogéneos. Había gente que era enfermeros, técnicos en sueño, alguno que otro que era psiquiatras, también había algunos, pero también me tocó, por ejemplo, un piloto que quiso tomar la maestría en sueño. Qué interesante. Y otro que era un administrador, o sea, tenía su empresa, pero su empresa tenía que ver con deportistas, ayudarles a los equipos, trabajaba mucho con futbolistas y tenistas, les ayudaba como a optimizar su salud, ¿verdad? Entonces estaba en contacto con el médico de cabecera de los equipos para cuestión de ritmos circadianos y todo esto. Entonces, muy interesante estuvo el curso y vimos de todo, o sea, de todo tipo de trastornos de sueño, pero sí me tocó aprender de los científicos. ¿Pero de insomnio era una línea o no? ¿Eso fue parte de todo la maestría? Fue parte de la maestría. No era insomnio tal cual, sino dentro de esto lo fuiste viendo. No. Ok, en tu experiencia el insomnio, ¿cómo está ahora en nuestro ambiente, en nuestras ciudades, en nuestro país? La prevalencia, si es más en jóvenes, en adultos. Platícanos tu experiencia, por favor. El insomnio, o sea, en cuanto a estadísticas, es muy difícil de obtener porque el diagnóstico del insomnio se basa en una percepción subjetiva del propio sueño. No tiene que ver con cantidad de horas. Mucha gente piensa que duermo poco, duermo mucho. Es más que nada el cómo te sientes tú con tu propio sueño. Si sientes que es reparador, si sientes que es bueno, calidad buena, calidad mala. Entonces hay muchos estudios que no utilizan escalas, que no hacen una investigación, un interrogatorio adecuado al paciente, y más bien nada más le preguntan al participante, ¿crees que tienes insomnio o no? Y entonces muchas veces eso no es concreto, ¿verdad? Entonces se ha visto que hay estudios que entre el 11 o 12% de la población, otros que dicen que hasta como el 35% de la población tiene insomnio. Es una disperso, ¿no? Claro. Entonces es muy difícil como tener el dato concreto de cuánto insomnio hay. Yo en lo que me ha tocado ver aquí en la clínica, principalmente son mujeres. Y eso sí se ha visto en la investigación que sucede por cuestiones, o sea, hay muchas explicaciones, pero por cuestiones culturales, como que la mujer tiende a ser la que está pendiente de todo, la última que se duerme, la primera que se despierta, ¿verdad? Entonces tienden más las mujeres. Y también por otro lado se ha visto que hay un gen que heredan las mujeres, principalmente a su hija. Entonces, si tu mamá tuvo insomnio y tú eres mujer, tienes un alto riesgo de padecer insomnio. Qué interesante. Eso se me hace muy, muy interesante. Creo que es capítulo separado. Hay que hablar mucho de eso. Me gusta mucho esa parte que estás diciendo. Yo soy una persona, vengo a tu consulta y yo te digo, me autodiagnostiqué, tengo insomnio. ¿Qué es lo que me vas a decir? Oye, permíteme tantito, ¿tengo que hacer qué? Pues un interrogatorio. Primero comienzo, pues como te dicen en la escuela de medicina, ¿verdad? El PA, principio, evolución y estado actual. Entonces, dime cómo comenzó ese insomnio, en qué punto de tu vida. La teoría más conocida de la hipótesis de por qué sucede el insomnio es una teoría que se llama de las 3 Ps. Lo primero son factores predisponentes. Entonces, si el paciente me dice, pues es que yo tengo un horario, híjole, a veces me duermo a esta hora, a veces me despierto a esta hora, cambia todos los días, ese es un factor predisponente.
Genética, eso. Si tu mamá tuvo insomnio, es más probable que tengas. Si es una mujer, ese es otro factor predisponente. Sí. Pero luego vienen los precipitantes. Entonces, ahí, ¿qué factor, qué situación desencadenó el estrés en su momento? Sí. Y la mayoría lo pueden así, pero así pinpoint, en el momento exacto. Hace un año me separé de mi esposo. Okay. O hace 4 meses tuve una clase, un examen muy difícil por el que estudié, la tesis, ¿no? O sea, pero la mayoría te dicen así precisamente cuándo empezó. Okay. Y ese es precisamente el desencadenante. El factor precipitante puede ser algún estrés emocional o un estrés fisiológico. Sí. Me lastimé y entonces tenía dolor en el tobillo. Ese puede ser también otro factor, ¿no? Y entonces el precipitante es bien característico. La diferencia de un insomnio agudo que dura 2-3 días, que es completamente normal, a uno crónico es la siguiente P, los factores perpetuantes. Conductas que llevamos a cabo para compensar ese insomnio, ese cansancio que nos llevan a perpetuar la situación y que se convierta en un insomnio de 3 meses. Entonces, primero que nada es preguntarle cómo empezó todo, qué hizo o qué medidas ha llevado a cabo para combatir esa somnolencia y finalmente también cuánto tiempo lleva, porque hay personas que vienen y me dicen es que tengo una semana de no dormir. Eso no es insomnio, todavía no llega a tener un diagnóstico, ¿verdad? Y qué tan seguido. El insomnio debe de suceder 3 o más veces por semana. 3 o más veces por semana. Sí, para que se diagnostique. Sí. Claro. ¿Tú crees que por el hecho, insisto, de ser mujer, hay algunas damas que están más, sobre todo en esta actualidad, en el tema de tecnología, celular, pantallas, esa parte, ¿qué tanto lo atribuyes también? Pues muchísimo. Sobre todo porque es un factor tanto predisponente como perpetuante. O sea, el hecho de que, es que aparte también los pacientes que tienen insomnio, la gran mayoría tendemos a tener conductas un poco como obsesivas, controladoras. Y entonces eso hace que se perpetúe. Eso también es otra cosa que puede favorecer esta situación. Me parece muy interesante que tú tomas también una línea hacia los niños. Sí. ¿Cómo pasa? ¿Cómo nace eso? Porque soy muy niñera, la verdad. Ok, claro. Sí, cuando estudié medicina me encantó el área de la pediatría, pero sabía que no estaba dispuesta por cuestiones personales y de que, híjole, es un sacrificio entrar a la residencia. Yo sabía que no quería la especialidad y además soy alguien que me gusta hacer de mucho. O sea, tengo muchos hobbies en mi vida y me gusta abarcar muchas cosas. Sí. Entonces dije, si hago pediatría ahorita me voy a perder de aprender muchas otras cosas. Sí. Y dije, no quiero entrar a pediatría, pero dentro de mi especialidad de sueño me gustaría tocar esa área. Sí. Entonces entré hace poco a ya tengo casi un año de haberme certificado como asesora de sueño infantil. Okay. Tomé un curso, un método que se llama Gentle Sleep Coach. Entonces soy también asesora de sueño infantil de este método, que se caracteriza por ser el más gentil en cuanto a la asesoría de sueño. Viene siendo como un entrenamiento a enseñarle al niño a dormirse solito. Porque lo natural y sobre todo las mamás latinas, pues arrullamos al niño, tendemos a dormirlo a lo mejor en una recámara distinta a la que va a dormir, le hacemos mucho apapache, él vive, ¿no? Todo esta cuestión apapachadora, y luego dejamos al niño bien dormido en la cuna. Se despierta porque es normal que después de cada ciclo de sueño tengamos ciertos despertares. Y dice, ¿dónde estoy? ¿Verdad? Y ahí es donde entra el pánico y empieza a llorar y hasta que la mamá no lo saca de la cuna, lo vuelve a arrullar. Entonces se vuelve bien cansado tanto para el niño como para la mamá.
El sleep coaching infantil viene siendo el enseñarle al niño a autoarrullarse y a dormirse por sí solo. Es una herramienta muy importante que hasta como adultos a veces batallamos con eso. ¿Y lo ¿verdad? tienes que tomar o tienes que encontrar esa etapa temprana en la vida del niño o ya más grande ya no podría ser? Sí, hay diferentes técnicas, pero en realidad esta asesoría que yo tomé es para niños entre 6 meses hasta los 5 o 6 años. Okay. Antes de los 6 meses no se recomienda mucho hacer ningún tipo de coaching porque hay algo que se llama permanencia del objeto. Entonces el niño menor de 6 meses aún no sabe que si nos vamos del cuarto seguimos ahí, existiendo, exacto, ¿verdad? O sea, le genera mucho estrés al niño cuando salimos del cuadro porque cree que ya nos olvidamos de él, que ya no existimos, que nos vamos de su vida. Entonces, el dejar a un niño dormirse solito, llorando o esperarme tantito, genera muchísimo estrés en un bebé muy chiquito. Por eso es que a partir de los 6 y hasta como los 5 o 6 años es cuando más moldeable es esta cuestión. Ok, oye, qué interesante. ¿La parte que tú hoy ves de tu consulta es más enfocada a niño o también tienes un componente de adultos? ¿Cómo lo manejas? Hoy en día en la clínica vemos más que nada adultos. Ok. Quiero hacerte otra pregunta que también es muy importante. ¿Tú tienes también un manejo conductivo, conductual? Sí. Acuérdame, ¿el término completo es? De terapia cognitivo-conductual para insomnio. ¿Qué es? Platícanos qué es. ¿Terapia conductiva conductual? Sí, para insomnio. Platícanos, exacto, por favor. Con apellido y todo. Porque sí está fuerte el nombre. El nombre y el apellido. Sí. En realidad la terapia cognitivo-conductual pues tiene ya muchísimos años en el área de la psicología, pero esta que yo utilizo es específica para tratar el insomnio. Okay. Es el estándar de oro hoy en día para tratar insomnio, de hecho. Antes, y te estoy hablando hace poquitos años, lo principal era dar un fármaco. Sí, ¿verdad? Ajá. Sí. Ya sea una benzodiazepina o algo para que el paciente conciliara el sueño. Y hoy en día se sabe que el utilizar benzodiazepinas hace farmacodependencia. Y cuando por fin se le logra eliminar, se logra suspender el fármaco, el paciente vuelve a caer en el insomnio. La estadística es que en menos de un año vuelve a caer en insomnio. Sí. Entonces no es una cura. La terapia cognitiva conductual es una serie de intervenciones de conducta y cognitivas que van haciendo que el propio paciente solito, en realidad, logre combatir esto y le decimos al paciente, si tú tienes insomnio ahorita, en el futuro te llega a volver a pasar esto, sabes cómo salir adelante. Entonces, en realidad es una serie de herramientas que le damos al paciente para que él solito pueda, en un futuro le decimos que estamos disponibles, obviamente, pero le das la herramienta al paciente de poder salir adelante. Yo tengo un paciente, porque acaba de pasar que mi esposa, que también Paco la conoce y que también ha sido tema de conversación, ella es insomne, pero, ahí es donde está el pero, ella está ahorita en Australia, y entonces yo soy de la idea, yo soy la persona que se hace rato, yo soy el que se duerme rápido, ¿no? Y ella se duerme tarde y se levanta tarde, pero en Australia ahorita, cuando platicamos, cuando hablamos, ella se está durmiendo a las 10, 11 de la noche y se despierta a las 8, 9 de la mañana. Allá. Cosa que aquí nunca puede hacer. Interesante, ¿no? Entonces, muy interesante. Creo que ya tenemos contigo a una paciente que va a ser mi esposa. Ella probablemente vea el episodio después de la grabación. Y yo creo que vamos a tenerte. ¿Cuánto dura? ¿Cómo es el lapso en la que tú dices a este paciente lo voy a atender a través de este método? ¿Cómo es? Ahorita tocamos el tema otra vez ese, porque es que le pasa a muchos pacientes con insomnio. La terapia cognitivo-conductual, por lo general, es como ir al psicólogo prácticamente. Entonces son varias sesiones, cada 10 días, una vez a la semana. El paciente viene a la consulta y le pregunto cómo le fue con la terapia que le di, con la intervención que hicimos la semana pasada, y entonces se va agregando otra o se cambia una por otra
Algunos pacientes con unas 3 consultas es suficiente. Ah, caray, es poco. Rápido. Yo pensé que era más tiempo. Es que la mayoría de las veces es específico y es muy sencillo. Oye, pues sí, no es mucho. Las personas que ya llevan más tiempo, yo creo que mi paciente que más ha tardado fueron como unas 7 sesiones más o menos. No son tantos, ¿verdad? No son tantas. Yo tenía la idea de que eran mucho tiempo, ¿no? Esto tú lo tomaste, tu papá también me platicó, hace poco nos vimos justamente, y él decía, es que yo sí puedo llegar con muchos pacientes a retirarle los fármacos. Sí. Y eso me pareció muy padre, porque eso lo platicamos en una cena. ¿Cómo tú lo ves? O sea, el paciente muchas veces trae ya la farmacia ahí completa. ¿Cómo lo empiezas a trabajar? Sí, muchos ya vienen medicados, pero en realidad es que hay de dos. Algunos pacientes vienen conmigo cuando ya fueron al psiquiatra y el psiquiatra les diagnosticó que tenía un trastorno de ansiedad, que tenía depresivo o algo así. Cuando se trata de eso y hay otro trastorno de por medio, no muevo el fármaco, porque ese fármaco está indicado, sí. Claro, el psiquiatra se lo indicó para eso. Y hay mucha evidencia científica que asocia la depresión y la ansiedad con el insomnio. Y se ha visto, súper interesante, es bidireccional. No han visto que si el huevo o la gallina, no han visto cuál viene primero. La ansiedad genera insomnio, pero también el insomnio genera ansiedad. Y similarmente con la depresión también. Entonces, pero también se ha visto, muy interesantemente, que cuando hay insomnio, por ejemplo, comorbe a una ansiedad, hay insomnio, si no se trata el insomnio a la par de la ansiedad, es más fácil que recurra a la ansiedad. Por más que estemos con un fármaco, si no se trata ese insomnio y el paciente a lo mejor se le baja la ansiedad, se controla, pero el insomnio ahí sigue, recurre a los 6 meses. Entonces es bien importante que los pacientes, la verdad, lo que más falta es educación, y qué padre que tienes este podcast porque de eso se trata, ¿no? Para eso estamos los doctores, pues prevenir y educar. Pero muchas personas cuando dicen es que no duermo bien, es ir con un psiquiatra en automático. Y lamentablemente hace falta mucha educación también en cuanto a los médicos, ¿verdad? Totalmente. Entonces, la respuesta ahí no es dar un fármaco, sino es hacer terapia cognitiva conductual para insomnio. Y por otro lado, hay otros pacientes que vienen conmigo y me dicen, es que fui con X doctor y me recetó este fármaco porque no duermo. Ahí sí podemos trabajar en eliminarlo poquito a poquito. Claro. O sea, yo empiezo la terapia cognitiva conductual y les digo, todavía no quites ese fármaco. Porque si de entrada... Yo siempre les digo a los pacientes, al principio cuando hacemos cambios, primero va a empeorar antes de mejorar. Entonces, si yo les quito el fármaco y al mismo tiempo les hago intervenciones cognitivas y de conductas, no les va a gustar los resultados. Entonces, tu papá y yo platicábamos que te tocó la pandemia cuando estabas justamente haciendo la especialidad. ¿Cómo hoy, tú sabes que esto también, nosotros lo utilizamos como una herramienta, la videoconsulta, porque a veces algunos pacientes, y hace poco tuvimos un paciente muy específico que pidió la videoconsulta. ¿La terapia funciona solamente persona a persona o también se puede utilizar medios digitales en apoyo cuando es posible o cuando... está esa salida? La verdad, siempre prefiero que sea presencial, sobre todo la primera consulta. La primera consulta. Porque es cuando conoces al paciente, te conoce, se genera esa como confianza, ¿no? Las de seguimiento pueden ser por videollamada. Pero si la persona no vive aquí, claro, la primera puede ser por videollamada. La verdad es que es un súper recurso. Es que, mira, con el podcast, el primer episodio que sacamos con tema de sueño, nos dio una cantidad de personas en los Estados Unidos, sobre todo latinos, obviamente, porque pues, el podcast es en español. Entonces, están en Nueva Jersey, están en Atlanta, están en Dallas y necesitan el apoyo. Y mi esposa me preguntaba y otras personas me dicen, pero ¿cómo que en Estados Unidos si hay tantas opciones, por qué no se están atendiendo? Es muy complejo. Acuérdate que muchos de nuestros compatriotas tienen una estancia no formal, entonces es todo un tema. De hecho, sí, cuando empezó yo a platicar con ellos, he hecho algunas entrevistas y ellos me dicen, bueno, es que empecé con una serie de cosas como suplementos, como
tú sabes, ¿no? Automedicación de un montón de situaciones, pero no llegaban justamente a ser atendidos como debe de ser, a través de profesionales. Sí. Nosotros, igual que tú, que tu papá, lo hacemos bien, de esa manera, sin entrar en un tema de cosas que alguien le dijo, que alguien vio. Sí, eso se da mucho. Ajá, que bueno, dame una de tus pastillas para dormir, ¿no? Claro, no, espérate, sí, de todo. Esa parte me parece muy interesante. Tú que estás ahora, insisto, en esta parte y que te están entrevistando y que estás participando en foros y demás, ¿qué es lo que dices? ¿Por qué no me lo preguntan? ¿Qué es la parte que se queda como diciendo, es que debí de haber dicho eso? ¿Cuál es esa parte? En cuanto a los pacientes, dices. Sí. Bueno, en cuanto al insomnio, me pasa mucho que uno de los principales situaciones que hacen que se perpetúe la situación y que muchos no se dan cuenta es el pasar mucho tiempo en la cama. Eso es algo bien interesante. Parece ser, o sea, si yo ya tengo muchos días de dormir mal y digo, híjole, es que estoy durmiendo 7 horas, 6 horas, casi no duermo. Sí. Dormir 7 horas es normal. Para los adultos humanos, 7 horas ya es check, ¿verdad? Palomeado. Sí. Pero hay muchas personas que dicen, es que quiero dormir un poco más. Entonces, la mayoría de mis pacientes con insomnio vienen y les digo, ¿cuál es tu horario para dormir y despertar? Me duermo a las 10 y me despierto a las 8. Son 10 horas. Son 10 horas. ¿Qué pasa, no? Es que ni en tu mejor día vas a dormir 10 horas. O sea, hay que ser realistas con eso, ¿verdad? Porque entre más tiempo pasamos en la cama sin dormir, a eso se le llama eficiencia de sueño, el porcentaje de tiempo que pasamos en la cama dormidos debe estar arriba del 95%. Sí. Y entre menos se cumple, peor tenemos esa percepción del propio sueño. Es que no duermo. No, sí estás durmiendo, pero no estás durmiendo todo el tiempo que estás en la cama, ¿verdad? Porque es imposible. Exacto. Entonces creo que eso es algo que pasa muy comúnmente y que no nos damos cuenta que está afectando el insomnio. ¿Qué te inspiró a decir, voy a estar con mi papá y voy a continuar con este tan padre legado? Porque ustedes, obviamente, aparte de que es una empresa familiar, tengo la oportunidad de conocer a tu mamá, también un poquito a tu hermano cuando alguna vez vine. ¿Qué te inspiró para continuar el legado de tu papá? Híjole, la verdad, aquí está mi papá escuchando, entonces le voy a echar muchas flores, porque la verdad, verlo a él tan apasionado con su trabajo, o sea, era algo que ya hasta nos reímos porque estamos en cualquier situación social, cenando con amigos, con lo que nada que ver con médicos, o sea, ámbito fuera de la medicina, con familia, con amigos, y siempre saca él el tema del sueño, ¿no? Sí. Entonces es algo que lo caracteriza mucho y verdaderamente verlo a él tan apasionado con lo que hace, yo creo que eso se me pegó muchísimo. Y también es algo bien interesante porque, o sea, en cualquier lugar a donde yo voy, con cualquier grupo de personas que conozco, siempre la gente tiene preguntas del sueño. Sí. Oye, es que esto es normal, me pasa esto, a mi papá le pasó esto, ¿qué hacemos? Sí. Entonces se me hace que por eso me gustó, porque se me hacía algo muy interesante que muy poca gente sabía, que es muy sencillo de atender, porque en realidad la mayoría de los trastornos se resuelven, ¿no? O sea, son cosas que no son fatales y que le pueden hacer mucho bien a las personas. Claro, entonces yo creo que eso y ver lo apasionado que mi papá es, pues sí, eso fue. Yo he visto a tu papá muchas veces cómo tiene el pizarrón y cómo pone toda una clase. ¿Tú también haces lo mismo? No, mi papá dibuja muy bonito. Yo a mí no me saldría. ¿Tú eres más conversacional? Yo tengo un monitor y pongo fotos y en el monitor explico todo. Sí. O sea, también, porque también si no hubiera sido doctora, yo hubiera sido educadora, hubiera sido maestra. Entonces me gusta mucho el enseñar. Sí le dedico un buen rato a los pacientes para explicarles. Igual que mi papá, pero no me sale tan bonito como él. Eres otro estilo, qué interesante. ¿Tu papá dedica más tiempo al paciente o tú dedicas más o menos el mismo? ¿Tú eres más rápida? 1 hora. 1 hora es lo que dedicamos por lo general a los pacientes, sí. Porque nos hemos dado cuenta que, él me ha enseñado y yo me he dado cuenta también,
el paciente que tiene un trastorno de estos, como él no está consciente del trastorno, la mayoría de las veces el insomnio sí, pero las personas que roncan no lo saben y no están conscientes de lo peligroso que es y lo importante que es usar el CPAP. Entonces, cuando sí nos tomamos el tiempo de educar al paciente, de enseñarle lo que puede suceder, las consecuencias a largo y a corto plazo, ahí es donde ya verdaderamente nos escuchan y dicen, ok, tengo que hacer esto, ¿verdad? Sí. Platicamos hace ratito con tu papá cómo muchas veces sí necesitas que, si se puede, obviamente esté la pareja para poder conversar juntos, ¿no? Porque una persona dice, no, yo casi no duermo, casi no me duermo en el cine. Y la pareja le dice, no, sí duermo bastante en el cine, ¿no? Sí, esos son los más necios porque les estás diciendo, seguramente te pasa esto. No, se la pasan diciéndote que no. Pero sí, hay de todo y la verdad es que pues cada consulta es distinta. En realidad a los pacientes de insomnio sí me gusta explicarles el por qué suceden las cosas, pero con ellos no me meto en cuanto a consecuencias a largo plazo y a corto plazo. Porque, a ver, platícame, eso se me hace muy interesante. A diferencia del paciente de SAOS, el de insomnio... Sí, el de ronquido, ese no viene preocupado. Ese hay que preocuparlo, hay que ponerle un serio, poquito... ¿verdad? Sí, hay que ponerle un poquito los pies en la tierra, ¿verdad? Cuando una persona dice, es que me duele mucho la cabeza o me golpeé, y te dicen, es que probablemente tengas que ir a hacerte una tomografía porque puede ser un aneurisma, sale corriendo. Claro. Hacerse la tomografía, pero el que duerme, bueno, siempre fuiste el que los amigos se referían a ti desde el campamento, que el que roncas, que no sé, la clásica, ¿no? Pero pues lo tomó como que, bueno, mi papá roncó, mi abuelito roncó, y pues no es tan difícil, no es urgente, no es tan preocupante, pero ahí es donde sí hay que hacerle conciencia, ¿verdad? Sí, con eso sí, les platicamos qué puede pasar si no se tratan esto a tiempo, claro, o sea, es hacerlos conscientes de la gravedad de la situación, porque la apnea es muy grave. Pero los que tienen insomnio normalmente vienen con miedos. Y vienen diciéndote, es que yo investigué que si no duermo me voy a morir, si no duermo voy a chocar o voy a, no sé, tener algún accidente, me voy a enfermar. Entonces con ellos no toco las consecuencias, al contrario, les digo, no pasa nada, es normal, se te va a quitar esto. Llevas 3 años con esto y no has tenido ningún accidente. Y otra cosa muy curiosa, esto todavía no se sabe bien por qué. Los pacientes que tienen ronquido, que tienen SAOS, suelen tener sueño todo el día. Y los pacientes que tienen insomnio, específicamente una subpoblación que son los que tienen mala percepción de sueño, por lo general en el día están bien. O sea, no se sabe por qué. Pero sí se ha visto que los pacientes que tienen insomnio en la consulta te van a decir, porque les digo, ¿y cómo está el sueño en el día? ¿Te estás quedando dormido todo el tiempo? No, generalmente bien. Suele ser porque tienen a lo mejor esta tendencia a ser ansiosos y entonces eso les ayuda a compensar la somnolencia, o porque realmente no están durmiendo tan mal, pero esa percepción es la que está mal, ¿verdad? Y hay que tratarla. Se tratan igual, tanto los insomnios que duermen poco como los insomnios que duermen bien se deben de tratar igual con terapia cognitiva conductual. Pero todavía no se entiende por qué es que incluso el insomne que duerme poco se aguanta bien durante el día, no tiene tanta somnolencia. Fíjate que hay un caso, yo estuve entrenándome para hacer polisomnografía en el Instituto de Enfermedades Respiratorias en la Ciudad de México y conocí al doctor Julio, un residente que justamente estaba haciendo rotación, estaba pasando a su especialización porque él no tenía sueño, él era insomne, entonces él era el que se quedaba justamente cuidando la computadora, viendo que todos los sensores estuvieran bien instalados. Y me hiciste que me acordara de él, porque justamente decía, no, es que yo realmente al día siguiente estoy bien. Funcional. Dice, ¿Sí? Y yo decía, pero Julio, pero si tú que conoces perfectamente la fisiopatología, ¿cómo me dices eso, no? Y ahora que me lo estás comentando, tiene sentido. Sí, es algo curioso. Sí, tiene sentido. Oye, platícame, ¿qué viene para ti? ¿Qué es lo que ves hacia tu futuro profesional? Cuéntame de eso. Pues me gustaría
queremos aquí en la clínica comenzar a hacer estudios a distancia, remotos, para poder ayudar a una población más grande. Sí. Entonces yo creo que por ahí va a crecer, y creo que esa es la tendencia en general en el mundo, ¿no? A lograr hacer estos estudios a distancia. Que creo que es muy, o sea, es muy importante no quitarle el valor de persona, a lo presencial, pero creo que podemos ser mucho más eficientes abarcando más población, ¿verdad? Sí. ¿Con qué cerraríamos esta entrevista que me parece genial, que ha sido muy, muy interesante? ¿Qué le pondrías de cierre a esta plática? Pues primero que nada agradecerte muchísimo, qué padre. Creo que lo más importante como médicos es qué padre que podamos ayudar y aliviar, pero sobre todo educar a la gente. Creo que es una de las cosas más importantes que hacemos como doctores. Y qué padre que existan estas redes sociales y estos canales hoy en día que cualquiera puede acceder a. Entonces, pues yo creo que pues qué padre, te felicito muchísimo. Yo creo que podríamos cerrar pues invitando a las personas a que verdaderamente hagan una introspección en cuanto a su sueño, que evalúen cómo se sienten, cómo saber, yo creo que lo más importante es cómo saber si estoy durmiendo bien. Sí. Y la respuesta que siempre le doy a mis pacientes es, primero, consigan las suficientes horas de sueño, entre 7 y 9 horas para los adultos, y si aún así, a pesar de estar completando las horas de sueño, se despiertan y sienten que están cansados durante el día, batallan para despertarse en la mañana, durante el día, si están trabajando en la computadora, viendo la televisión, leyendo alguna actividad monótona, y sienten que se están quedando dormidos, eso no es normal. Entonces, saber cuándo buscar ayuda creo que es lo importante, y buscar a la persona adecuada, ¿verdad? Entonces, sí, nosotros estuvimos haciendo contenido. Primero era con una idea de dar información básica a toda la población en términos entendibles, para que esto hiciera confianza. De hecho, nosotros hacemos mucho hincapié en que no tomen ningún medicamento si no has ido al médico, no hagas nada que te estén recomendando que caiga en el tema sutil de charlatanería, porque hay un montón de cosas que no sirven para nada, te hacen gastar dinero, te puedes poner peor, agrava circunstancias. Este tipo de contenido es profesional y lo estamos haciendo con los mejores, y estamos buscando aterrizar una idea pues obviamente científica, médica, algo sencillo de entender para mucha gente, ¿no? Y agradecerte también a tu papá, al doctor Paco Guerrero, en la ciudad de Monterrey, la Clínica de Sueño, que es la mejor de México, en mi opinión. Gracias a ustedes por acompañarnos. Aquí van a estar las redes sociales de ellos, los teléfonos. Somos una comunidad muy bonita, y yo los considero unos grandes amigos, unas mejores personas. Gracias por recibirnos aquí en Monterrey. Entonces, por favor, danos tus redes sociales, tu teléfono, todos los datos de contacto, por favor, para que todo el mundo que nos está escuchando nos encuentre. Sí, claro que sí. Estamos en Instagram como Clínica del Dormir, en Facebook también como Clínica del Dormir. Nuestro correo, mi correo es mlguerrero@dormirivivir.com. El teléfono aquí de la clínica es el 81 83 78 66 90, y estamos ubicados en el Centrito, en San Pedro Garza, Nuevo León. A sus órdenes. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias.